Muy buen día, mucho gusto. Mi nombre es Diego Andrés Díaz Solano, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Villavicencio, identificado con el ID 505025. La presente exposición, con el fin de dar a conocer el tema de la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo, con el doctor Héctor David Gutiérrez Gómez. Entonces, la conciliación extrajudicial, pues en materia de lo contencioso administrativo, es un mecanismo de solución alternativa de conflictos entre particulares y el Estado, el cual podemos ver que tiene un carácter de obligatoriedad. Esto pues teniendo en cuenta de que esta conciliación hace parte o es como tal un requisito de procedibilidad para posteriormente poder activar, digámoslo así, el aparato jurisdiccional en materia de lo contencioso administrativo. Obviamente, pues, para poder llevar a cabo una demanda de nulidad, de restablecimiento de derechos, de reparación directa o pues, cualquier conflicto que se lleva a cabo en materia de controversias contractuales, perdón. Las, estos procedimientos de solución alternativos de conflictos tienen unas características, entre estas, pues obviamente, que es un mecanismo útil para la solución de conflictos. Podemos también decir que es un instrumento autocompositivo del conflicto. Eso obviamente, teniendo en cuenta o explicándolo de forma más sencilla, se refiere a que la solución como tal del conflicto deriva o se encuentra estrictamente en las partes, que sería el particular y el Estado. Eh, Como tal, podríamos considerar que la conciliación extrajudicial se puede, digamos, entender como una actividad preventiva, es decir, algo que se lleva a cabo o que se busca con el propósito de poder solucionar el conflicto sin la necesidad de tener que ir a los estados judiciales, ¿sí? Sin necesidad de tener que activar como tal el aparato jurisdiccional. Otra característica que podemos encontrar que es bastante interesante es que el conciliador, que pues, en este caso es un agente del Ministerio Público, no interviene como tal directamente para dar o imponer, digámoslo de esa forma, una solución para las partes, eh, sino que más bien el trabajo que éste ejerce dentro de la audiencia de conciliación es como de guía para que las partes, como ya lo había manifestado anteriormente, por sí solas puedan llegar a una solución más equitativa para ambos. Eh, Además de esto, debemos entender que para tener en cuenta la conciliación extrajudicial debemos tener también en cuenta que la capacidad de las partes para poder llevar a cabo la dicha audiencia. Eh, ¿Cuándo podríamos decir que es obligatorio que surtir la audiencia de conciliación extrajudicial y qué pasaría en caso de que no se llegase a realizar? Entonces, para eso es claro que toda persona, ya sea natural, ya sea jurídica, que sienta o a la que se le haya vulnerado sus derechos, ya sea por la expedición de un acto administrativo, por la ocurrencia de algún acto administrativo, puede ser también por la negligencia, digamos la omisión mejor, puede ser también por la operación administrativa, la celebración, ejecución, liquidación de un contrato estatal. Todas esas personas que vean que se les haya vulnerado sus derechos en ese sentido en relación con el Estado, debe intentar obligatoriamente, porque pues como ya lo he venido manifestando, es un requisito de procedibilidad, es obligatorio, eh, debe intentar celebrar un acuerdo conciliatorio con el Estado, digámoslo de esa forma. Esto pues como requisito de procedibilidad, so pena de que, no se le, de que se le inadmita su demanda al momento de interponer esta. Esta se puede interponer se usa, digamos, más de esa forma la conciliación extrajudicial en los casos de que conozca la jurisdicción contenciosa administrativa por procesos de reparación directa, puede ser controversias contractuales, puede ser de nulidad y restablecimiento de derecho. Ahora, ¿qué implicaciones podría tener la audiencia de conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo frente al tema de la caducidad? La mera presentación de la solicitud de esta conciliación frente a la agente del Ministerio Público eh, suspende el término de la prescripción de la caducidad según sea el caso. Puede que se logre un acuerdo conciliatorio, si es el caso, pues se registra un acta de conciliación, obviamente teniendo en cuenta el trámite que exige la ley.
Se expiden constancias a las que se refieren, esas las podemos mirar en el artículo 2 de la ley 640 del 2001, o pues que se venza al término de los 3 meses contados de la presentación de la solicitud, lo que pues en su momento ocurra primero. Ahora, ¿qué ocurre si se llegase a llegar a un acuerdo conciliatorio? Primero, pues obviamente en la misma audiencia se elabora un acta, ¿cierto? Y esta acta pues tiene, digamos, debe tener unos puntos. En estos, pues obviamente la identificación de quiénes son las personas que intervienen dentro de la audiencia de conciliación, los hechos como tal, es decir, como tal, qué es lo que está sucediendo, cuál es la raíz del problema, de escuchar a ambas partes, cuál es el punto de vista de uno y cuál es el punto de vista de otros. Además de esto, se debe entender el objeto de la conciliación, es decir, se da un punto en la audiencia en que pues, el agente del Ministerio Público da la palabra a las partes para que éstas puedan manifestar sus pretensiones, ¿cierto? Además de los hechos, no es eh, es necesario que no solo manifiesten los hechos y la problemática, sino que además de esto planteen pues sus pretensiones. Esto con el fin de que pues escuchando ambas pretensiones puedan llegarse a un punto intermedio o un punto en el que ambas partes puedan llegar a un justo acuerdo. Además de las pretensiones de las partes, la gente del Ministerio Público puede intervenir, como ya lo había manifestado anteriormente, no es que la gente del Ministerio Público llegue a imponer una solución para las partes, sino que pues este guía a los intervinientes para que de esta forma ellos mismos puedan poder llegar a la conciliación. Obviamente dentro del acta se plasman de forma muy clara las modalidades o las formas en las que se llegó al acuerdo, ¿cierto? La cuantía, el modo, el tiempo, el lugar, ¿sí? La forma en que ellos acuerden una solución de forma muy clara, de forma muy expresa para que pues, sea bastante claro para al momento de poder radicar el acta. Ahora, las consideraciones de la gente del Ministerio Público, como pues ya se ha manifestado, él no impone una medida para que se pueda llegar a la solución, sino que da unas consideraciones las cuales también se plasman dentro del acta, para pues obviamente tener en cuenta el punto de vista de la gente del Ministerio Público y obviamente muy importante la firma de quienes intervienen, obviamente como constancia de dicha audiencia. Hola, ahora, ¿cuáles son los efectos de ese acuerdo conciliatorio? El acta de ese acuerdo conciliatorio, que se adelanta ante la gente del Ministerio Público, eh, se puede presentar como mérito ejecutivo, es decir, esa acta eh, corresponde a un título de ejecutivo. Además de eso, frente a la discusión que se pudo haber dado dentro de la audiencia de conciliación, es decir, como tal el hecho, el problema, el tema en conflicto, derivado de esta conciliación puede dar trámite a cosa juzgada.